vamos a empezar el día de hoy. Igual les voy a compartir lo que vamos a ver dentro del workbook. Y bueno, un poquito de refresh de lo que vimos en las otras sesiones, un poquito de las herramientas y recomendaciones si es que quieren usar Visual Studio, Python, las librerías que vamos a estar utilizando durante el curso. En la sesión 1 vimos un poquito de introducción a Python, que fue básicamente declarar variables, el tema de bucles, el tema de condicionales, un poquito de sintaxis, nada fuera de lo común. Y empezamos con una introducción a Machine Learning, sobre un poquito de pues, qué es, con qué se come, regresiones lineales, qué podemos hacer con esto, unos poquitos de todos los insights que hay dentro del mundo de Machine Learning. Graficamos todos estos, hicimos un primer ejemplo de una regresión lineal de cómo se hace con la librería de Scikit-learn. Y de ahí nos pasamos a la sesión 2 donde vimos un poquito de clasificación y modelos de árboles de decisión y Support Vector Machines y LDA, donde ahora sí que vimos, creo que fueron 5 modelos en total. Pero bueno, vimos más o menos cómo se entrenan estos modelos, un poquito de el por qué y para qué de estos mismos modelos, que si de las dimensiones, que si los datos, que si un poquito más optimizados, que si no. Entonces, ya vimos un poquito de introducción de cómo nosotros podemos realmente usarlos o hacerlos en código de Python, que no fue nada fuera de lo común, tal cual era declarar el objeto, el modelo punto train, bueno, punto fit, y luego para predicción punto predict, no había nada fuera de lo común. Vimos también métodos para normalización y escalamiento de nuestros datos para una normalización de estos mismos para ahora sí que reducir dimensionalidades, mejorar la convergencia y optimizar el entrenamiento de nuestros modelos. Y bueno, ya que tenemos un poquito de una embarrada de lo que es Machine Learning, que es de manera global un poquito de lo más grande que hay dentro de la inteligencia artificial, vamos a ir un poquito más específicos en estos temas y vamos a hablar de lo que es Deep Learning. Deep Learning es una subrama dentro de Machine Learning y Machine Learning es una subrama de la inteligencia artificial. Entonces ya es un poquito más de las entrañas de todo esto. Y aquí es donde entra el tema de lo que son aquí lo tengo, redes neuronales artificiales, que ya todo el mundo lo ha escuchado, o sea, ya es algo que si tú vas y ves algún producto de IA, te van a decir, no, es que sea una red neuronal profunda de 30.000 capas y 60.000 neuronas y quién sabe cuánto rollo, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Para qué es? Pues ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea general de Deep Learning es enfocarse en datos que son un poquito más complejos de entender, por ejemplo, lo que son las imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, como lo es ChatGPT, como lo es Gemini, como lo es Claude. Sistemas de recomendación, por ejemplo, Netflix, Prime y todos estos utilizan un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial. Entonces, si te sale algo que a lo mejor está medio extraño, pues checa tu algoritmo porque te lo está recomendando en base a tus gustos, ¿no? Y un poquito de la historia del Deep Learning. Esto empezó en 1940, gracias a las capacidades computacionales que se empezaron a emerger gracias a, bueno, no gracias, pero por las guerras mundiales que estuvieron ahí habiendo. Y por ahí de 1900, creo que fue igual 40 y pico, casi 50, se dio a conocer la idea del perceptrón. El perceptrón básicamente es una neurona, así, pero era un cuarto gigantesco, un cuarto de a lo mejor 8 por 8 con una maquinaria gigantesca, con un montón de fusibles que todo se manejaba a mano y hacía las operaciones matemáticas para hacer una red neuronal, entre comillas. Pero bueno, ahorita estamos hablando que todos usan un celular de una manera miniatura y tu celular también tiene inteligencia artificial internamente. Entonces, así empezó con la idea del perceptrón. El perceptrón básicamente lo que quería era emular o hacer la mimetización de una neurona real, tanto las acciones, las dendritas, las conexiones de tu cerebro, tal cual en una red neuronal. Entonces, vamos a ver esta misma comparación, red neuronal y una neurona. Entonces, esta imagen es muy buena, esta siempre la presentan. Si nos damos cuenta, aquí es lo de arriba es una neurona de nosotros y abajo es una neurona de una red neuronal. Vamos a notar esta idea, tal cual las dendritas que son las conexiones de nuestros nodos y cómo estas también se conectan a otras conexiones de nuestro cerebro. Entonces, si nosotros vemos la arquitectura de una red neuronal, tenemos entradas, un vector de entradas,
tenemos que van hacia una neurona con cierto peso, que en este caso se declara como W. Tenemos la sumatoria de pesos. Aquí entran diferentes técnicas para hacer esta sumatoria de pesos y finalmente se pasan a una función que se llama función de activación. La función de activación puede ser una sigmoide, puede ser una como una tipo regresión, puede ser una tangente, o puede ser una que se conoce como ReLU o ReLU optimizada o ReLU no sé cuál. Hay un montón de funciones que a lo mejor ya no me sé todas o a lo mejor me equivoqué en los nombres, pero son muchísimas. Y todas estas funciones, más que nada las funciones de activación, también te ayudan a lo que es el entrenamiento de tus neuronas, de tu red neuronal. Entonces, ya que tienes unas entradas, los pesos, la sumatoria de estos mismos y generas un vector que se manda a la función de activación, tienes una salida. Esa salida puede ser o tu predicción o que también se manda a otra red neuronal. Entonces, si ya checamos un poquito lo que es ese esquema, por ejemplo, esta imagen, esto ya es una red neuronal de dos capas. Tenemos la red neuronal aquí con tres neuronas de entrada, que en este caso sería nuestro vector X. Tenemos una conexión a todas las neuronas con un peso de cada uno. Tenemos la primera capa oculta, la segunda capa oculta, tal cual aquí se empieza a hacer lo que son la sumatoria de los pesos y la función de activación y los optimizadores están internamente en la neurona y se conectan a otra neurona de la siguiente capa. Lo mismo ocurre en esta capa y hasta el final tenemos lo que es la salida. La salida es básicamente nuestra predicción. Entonces, a grandes rasgos, así funciona una red neuronal. Son tal cual capas y tú vas entrenando este modelo. En la inteligencia artificial hay un tema en el qué tan profundo tú puedes decir que es una red neuronal. En la literatura uno te puede decir, ¿sabes qué? Más de 10 capas ya es una red neuronal profunda. Y otros te dicen de que no, es que tienen que ser más de 100. Bueno, pero si usas 10 o 100, ¿qué tanta diferencia hace? O cuántas neuronas realmente tienes que utilizar dentro de tus capas porque tú las vas definiendo, tú vas armando esa arquitectura. Entonces, siempre te van a preguntar eso, siempre va a estar la duda de qué tan profundo es o cómo lo consideras profundo. Ahora sí que la idea es optimizarlo más que nada porque requiere computación para el entrenamiento y la creación de una red neuronal. Ya existen optimizadores como optimizadores bayesianos que te encuentran los mejores entradas, o es decir, cuántas capas, cuántas neuronas, qué optimizadores que te ayudan tal cual a generar una red o una arquitectura pues de una mejor manera para no gastar tanto cómputo en a lo mejor algún reentrenamiento. Y bueno, básicamente si buscan lo que es una red neuronal es lo mismo, entradas, pesos, sigmoide, tan, o sea, creo que en ese sentido no hay mucho que comentar, no nos vamos a entrar a la parte matemática porque ya estamos hablando de ahora sí que de gradientes, que vectorizaciones, que álgebra lineal y bueno, ya es otra clase. Y bueno, ya tenemos las redes neuronales artificiales, ya las definimos, es el fundamento del deep learning, una red sí, tal cual una neurona, no pasa nada. Tenemos capas de entrada, tenemos capas ocultas, capas de salida, ya lo vimos en la imagen, que es un poquito más sencilla de entenderlo. Igual les puse tal cual en texto lo que es la definición de cada una para que lo tengan, para ya que les pase el Jupyter no hay ningún problema. Y bueno, ¿cómo funciona el entrenamiento? Existe lo que es la propagación hacia adelante, es decir, se va entrenando y por capa hacia adelante, generando una predicción de que se va pasando de capa a capa o de neurona a neurona. Se calcula la pérdida, es decir, la diferencia entre la predicción y el valor real dentro de tus datos, con una función de pérdida, tú la vas definiendo también. La retropropagación, tal cual es el ajuste de estos pesos mediante las gradientes. Es importante entender el tema de las gradientes porque así es como básicamente empiezan a generarse tus resultados. A ver si encuentro una imagen que está buena. Bueno, por ejemplo, vamos a ver esta. No sé si recuerdan en lo que fue durante prepa o universidad, si es que lo alcanzaron a ver, lo que es una gradiente en cálculo diferencial, integral y multivariable. La gradiente básicamente es, en términos en español, es hacia dónde se mueven tus datos, o sea, dónde se encuentran los puntos locales de una función. Puntos locales, por ejemplo, tenemos mínimos, tenemos máximos,
Y la gradiente básicamente va a buscar estos puntos. Tal cual se van generando pues una diferenciación entre tus funciones para encontrar estos mínimos locales. En este caso aquí tenemos un mínimo y también se pueden encontrar máximos locales, pero eso es lo que nos interesa, estos puntos, porque aquí es donde se hace la convergencia de nuestro modelo y aquí básicamente es donde se empieza a ver realmente el entrenamiento de nuestros modelos. Entonces, un poquito así funciona la retropropagación. También hay un reentrenamiento hasta cierto punto en retropropagación, puesto que hay técnicas que tal cual se van entrenando de izquierda a derecha en tu capa, pero hay una retroalimentación de derecha a izquierda para el ajuste de los pesos que tienen todas estas capas de tu arquitectura. Y bueno, ya hablamos un poquito de las funciones de activación, ya lo vieron de manera visual también. Tenemos la ReLU, que tal cual es el máximo entre 0 y X. Tenemos la sigmoide, que es la que vimos que está como curviada. Tenemos softmax, tenemos la tangente H, tenemos tal cual. Hay un montón. Normalmente en la literatura siempre usan la ReLU. Es un poquito de las funciones más sencillas y de las más utilizadas. ¿Cómo saber cuál es la mejor? Complicado, realmente dentro del mundo de inteligencia artificial y deep learning, la gente pone la que le suena mejor y la que le ha funcionado. A lo mejor ya existen optimizadores allá afuera que te indican cuál es la mejor función de activación. Sin embargo, muchas de las personas que trabajan con deep learning tal cual desde Scratch, con arquitecturas desde cero, van definiendo sus propias funciones de activación. Arquitecturas comunes de Deep Learning, tenemos la red convolucional. Esta es de las más utilizadas para el tema de procesamiento de imágenes. Una red convolucional básicamente son capas y capas y capas de estas neuronas con funciones convolucionales. No sé si han tenido un poquito de introducción a lo que son señales y sistemas. Tal cual una convolución es una operación matemática de álgebra lineal entre funciones que es un poquito confusa a entender. Vamos a buscar convolución. Así está la imagen que busco, porque hay una imagen sobrepuestas dos funciones. Pero bueno, básicamente dicho esto, con esto lo voy a decir. Tú tienes dos funciones naranja y azul y tienes la convolución tal cual es la interpolación de estas mismas en un cruce lineal entre ellas mismas. Entonces, un poquito en español, así es, así es. Pero bueno, dado esas funciones, nosotros vamos generando una convolución o una interpolación de nuestros datos en las imágenes. Vamos a buscar redes neuronales. Entonces, eso es lo que va a pasar en una red neuronal convolucional. Tienes capas de convolución, capas de reducción, otra capa de convolución. En cada capa de una convolución se generan patrones, se extraen características importantes, pueden ser lo mismo que no patrones, colores, texturas. Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque para estos modelos de convolución en Deep Learning, tú no le tienes que decir esto es un coche o esto no es un coche. La misma red neuronal se encarga de decirte de esto es un coche. ¿Por qué? Porque él solito va extrayendo esta información relevante o estas features de nuestras imágenes y empieza a hacer una reducción de dimensionalidades. A ver si lo alcanzo a ver. Ok, por ejemplo, aquí. Tenemos una imagen de entrada que pasa por una convolución que tal cual extrae, en este caso, como de los cuadritos, son las relevantes, y se empiezan a reducir dimensionalidades hasta el grado que ya a lo mejor tienes un píxel de información, dependiendo de tu arquitectura, pero ahora sí que se van a generando otros. Esta convolución ocurre mediante un kernel, que básicamente es esto. Se obtraen información, puede ser un 3x3, puede ser un 7x7, puede ser un 9x9, lo que sea, de manera cuadrada. Y el kernel se encarga de reducir estas dimensionalidades mediante una convolución. Entonces aquí ya extrajo información relevante de lo que es la feature. Entonces, es un poquito, o bastante de información para entender estos temas. Sin embargo, quiero que tengan la idea que básicamente la convolución nos ayuda para el procesamiento de imágenes y porque es de las más utilizadas. Tenemos redes neuronales recurrentes, tal cual para textos, series temporales. En series temporales podemos hablar un poquito de temas financieros, es algo de los ejemplos más vistos.
Tenemos los autoencoders para reducción de dimensionalidades y detección de anomalías. Los encoders también se utilizan en transformadores, que son la base básicamente de la inteligencia artificial generativa. Tenemos los GANs o generativos, que tal cual es un discriminador de datos sintéticos. Es muy raro que encuentres una persona o alguien en la literatura que haya utilizado GANs. Yo realmente nomás las he visto para lo que son papers o artículos científicos, ahí tal cual en la industria no me ha tocado ver, pero para investigación se usa bastante. Tenemos ejemplos prácticos que vamos a utilizar un poquito más adelante, que son los datos de MINST, que básicamente son números digitales. Es uno de los datos es más utilizados para aprender esto. Y bueno, yo les puse esta imagen, le voy a hacer un poquito de zoom. Es una de las que más me gusta y siempre lo explico de esta manera, la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, porque se llega a confundir. Si se acuerdan, nosotros cuando estuvimos hablando de Machine Learning, estuvimos extrayendo características. En este caso, los datos ya tenían sus características, pero se trata de eso, extraer características. Un coche puede ser el tipo de modelo, puede ser cuántos ejes tiene, el tipo de motor, el color, el caballaje, el consumo de gasolina. Pueden ser un montón de características, tú las vas definiendo, es decir, tú haces una feature extraction, tal cual extracción de características, y estas características se las alimentas a un clasificador. Ya vimos que clasificados puede ser una super vector machine, incluso puede ser una regresión a algo tan sencillo y te puede decir la salida, ¿es un coche o no es un coche? Y en Deep Learning, tú puedes utilizar también lo que es la extracción de características o no, como en este caso que no tenemos aquí a la personita sentada extrayendo el tipo de coche, el caballaje, el consumo, etcétera. Tú le estás dando tal cual la imagen del coche y el modelo se está encargando de clasificarlo. ¿Cómo corre esta clasificación? Mediante el entrenamiento, ya lo vimos por capas, etcétera. Pero eso es importante. En este caso, esto podemos llamarlo como una red convolucional, porque de una imagen está extrayendo las características internamente dentro de las capas de la neurona y va generando salidas por capa, por neurona, para al final decirte si es un coche o no es un coche. Entonces, en pocas palabras, Machine Learning utilizamos características extraídas, Deep Learning solito extrae las características. Y bueno, ya ahora sí que vimos mucho texto, mucha cosa ahí que luego nos hace dormir. Vamos a ver un poquito ahora sí cómo funciona en Python, la declaración de algún modelo de Deep Learning. Normalmente utilizamos TensorFlow, así como existe TensorFlow, existen otras herramientas como PyTorch, que es de las más utilizadas. Muchos de los modelos actuales de IA generativa se usan en PyTorch, pero TensorFlow es muy bueno para entender, es muy didáctico también y utilizamos un framework que se llama Keras. Keras nos va a ayudar a generar la arquitectura de nuestras redes neuronales y entrenarla. Entonces, ¿cómo le importamos TensorFlow? Todo el mundo la define como TF y aquí importamos Keras. ¿Cómo? Como un modelo secuencial, es decir, que vamos a tener una secuencia de capas. E importamos las capas de una manera densa. La capa densa básicamente es decir, está todo conectado entre todo. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí vemos que todo está conectado entre todos porque es una capa densa. Pueden o no ser densas ya dependiendo de tu preferencia, de tu modelo, del análisis que hiciste previamente para escogerlas, o puedes probarlas. Pero básicamente lo cargamos de esta manera. Entonces, que cargue un poquito, pero bueno. En lo que se va importando, cargamos los datos MINST. Ya les dije, es un conjunto de imágenes de dígitos escritos a mano y se normalizan ahora sí que todos los píxeles entre 0 y 1 para que sea un mayor entendimiento de una normalización de nuestros datos y que esto se pueda entrenar de una mejor manera. Aquí dice rendimiento, exactamente eso mismo. Entonces, bueno, básicamente con TensorFlow ya podemos generar nuestros vectores de entrenamiento y vectores de testing, cargando los datos de MINS. ¿Y cómo nos los normalizamos? Como son píxeles, todos los píxeles van de 0 a 255. Entonces, tal cual hacemos una división simple entre 255, que es la intensidad de los píxeles. Y bueno, ya se descargan los datos. Ahora, aquí es donde viene lo bueno. Nos importa básicamente la sesión. Definir una arquitectura de la red neuronal. En este caso, les voy a dar un ejemplo de un modelo de 3 capas, 128 neuronas, activación ReLU. Ya vimos qué son las neuronas, ya vimos qué son la función ReLU.
Tiene una segunda capa de 64 neuronas, igual una función ReLU y una capa salida de 10 neuronas. Tenemos una función de activación softmax al final, que normalmente al final en las redes neuronales se utiliza la softmax, es como de las más utilizadas o más recurrentes dentro de la literatura, representando las 10 clases de dígitos. Esto es importante, esta última frase. ¿Por qué 10 neuronas? Porque tenemos 10 clases. Si fueran solo 5 dígitos, estaremos utilizando 5 neuronas. Si solo son 2 clases, estaremos utilizando 2 neuronas. Si es una sola predicción de un valor a lo mejor numérico, una neurona. Es decir, tiene que realmente coincidir con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo le definimos nosotros la red neuronal? Tal cual. Definimos un modelo secuencial de unas capas densas, es decir, todas interconectadas, de 128 neuronas, como lo definimos, con una activación ReLU. Y la input shape, esto es importante porque tiene que tener la misma dimensionalidad de tus datos de entrada. Es decir, si tú tienes 60 entradas, tu input shape aquí va a cambiar. En este caso ya está definido por MINS, que su entrada es de 784. Y continuamos con una segunda capa, 64 neuronas, una activación ReLU. Y tenemos una capa densa de 10 que representa los 10 dígitos con una función de activación de softmax. Entonces entrenamos el modelo, digo, lo definimos, y ahorita lo vamos a entrenar. Nosotros podemos compilar el modelo con optimizadores. Aquí tenemos el optimizador Adam. Existen dentro de Scikit-learn como y TensorFlow como unos 5, creo, ya definidos entre los más utilizados. Tenemos una función de pérdida que es Sparse Categorical Cross Entropy. No voy a meter en eso porque ya es muchísima matemática la función de pérdida. Y lo que nos importa también es esto, las funciones métricas. Nosotros queremos saber la exactitud o la accuracy de nuestro modelo, para tal cual evaluarlo como tal, dadas las predicciones. Entonces, compilamos el modelo, ya que tenemos ahora sí esta compilación, este modelo ya definido como tal, lo vamos a entrenar. El entrenamiento de los datos lo vamos a poner durante 5 épocas. Y bueno, se remodela una input shape de 2 dimensiones porque tenemos 2 dimensiones dentro de nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de salida. Si tuviéramos un cubo de información serían 3 dimensiones. Aquí va variando dependiendo tus datos, pero lo importante son las épocas. Las épocas es básicamente cuántas veces se va a reentrenar nuestro modelo, por así llamarlo. Entonces, ¿cómo lo definimos? Tal cual, el modelo de entrenamiento en 2 dimensiones. Tenemos las labels y tenemos 5 épocas. Entonces, si nosotros entrenamos nuestro modelo, va a empezar por capa uno o digo, por época uno y va a empezar a hacer el entrenamiento. Si se dan cuenta, la accuracy va subiendo en este caso y vamos a tener una pérdida más baja. Es importante que nos salgan esta información porque entre más chiquita sea la pérdida, ¿qué nos quiere decir? No sé si se acuerdan cuando vimos el tema de regresión, que tenemos una línea de tendencia y tenemos puntos dispersos sobre la gráfica. Entonces, entre más cerca estuvieran tus puntos predichos al valor real o al valor estimado de la regresión, era mejor, porque te estás acercando tal cual. Entonces, se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a decir que nuestro modelo realmente está llegando a una convergencia real en el tema de predicciones. Y así como se van generando estas predicciones, se va generando una accuracy y se dan cuenta, va subiendo punto 92, punto 96, punto 97. Y eso es importante, ya que pues va ligado tal cual a la pérdida. Si tu pérdida es muy alta, si ya se empieza a acercar a lo mejor a un valor real de uno, estás hablando de que tu dato o bueno, tu entrenamiento no está funcionando, que tienes que buscar otra manera de buscarlo. Y cómo evitar también esto, con optimizadores pueden ser bayesianos, que tal cual te dicen cuál es el mejor modelo o la mejor arquitectura para definir algún modelo. Pero bueno, en este caso, como es un muy buen dataset, es un muy buen entrenamiento, muy buen ejemplo, tenemos una accuracy bastante bueno, aquí no hay ningún problema. Y bueno, ¿cómo evaluamos nuestro modelo? Tenemos la función de test loss y test accuracy, que fue un poquito lo que vimos hace ratito, que básicamente tenemos un punto evaluate, que es una función definida ya por TensorFlow, entonces no tenemos que hacer pues mucho en este caso.
se va haciendo tal cual un entrenamiento o una predicción, mejor dicho, dados nuestros valores de testing, que en este caso aquí se los paseamos. Y bueno, se hizo tal cual la evaluación del modelo, nos dio una accuracy de 0.9753, que tal cual es una precisión bastante buena, bastante alta. Lo importante de estos casos es estar encima del azar, es decir, si nosotros buscamos un al azar de 10 clases o 10 números, sería el 10%. Aquí estamos sobre eso con un 97% de accuracy. Entonces, nuestro modelo es bueno. Nuestro modelo tal cual está haciendo lo que buscamos hacer. Pero aquí entra otra vez en lo que mencioné en las otras sesiones, que hay que tener ojo con el overfitting. El overfitting básicamente nos va a tronar toda la vida si es que nuestros modelos no están bien definidos. Y justamente es esto. Tenemos un overfitting cuando tal cual nuestro modelo hace un comportamiento como este, tal cual va generando unas líneas entre líneas para dividir nuestro modelo. Que tú vas a decir, ¿sabes qué? Pues está perfectamente definido, me está dando un 100% de accuracy, pero tú no estás viendo esto, tú no estás viendo esta gráfica. Y probablemente cuando pases tu modelo al mundo real y lo quieras probar de una manera en tiempo real, pues va a fallar. ¿Por qué? Porque hiciste un overfitting. Esto sucede cuando nuestros datos tal cual están tan específicos para cierto caso que solamente funciona para cierto caso. Esto funciona o esto pasa también cuando hay un sobreentrenamiento. Hay ya playgrounds, no me acuerdo cómo se llama, luego se los paso, luego se los busco, hay un playground donde tal cual tú puedes ver el comportamiento de esto. Vamos a buscar dónde es. Playground. Desde TensorFlow. Uy, luego se los busco. Probablemente les deba el dato. Ah, no, sí es este. Mira. Aquí tú puedes probar eso. Por ejemplo, aquí tú tienes un modelo de datos que lo puedes ir cambiando. Tú puedes agregar o quitar neuronas, puedes agregar o quitar capas. Tus datos se pueden ver, por ejemplo, de esta manera. Y tal cual tú le dices del Learning Rate, que estos son otros optimizadores dentro de redes neuronales. Tienes activaciones también aquí como la ReLU. Tienes regularización, que básicamente es castigar o no castigar a tu modelo para optimizarlo. La regularización cada cuánto, vamos a ponerle 0.3 por una clasificación y tú vas entrenando. Entonces, si se dan cuenta, aquí pues ya hizo el entrenamiento, hizo tal cual todo eso, está bastante bien, se ve bastante bien y tú dices, ¿sabes qué? Está funcionando conforme a un tipo modelo de datos como tal. Pero bueno, podemos cambiar los modelos de datos. Entonces, ustedes pueden ir jugando con eso, pueden ir agregando neuronas, que ahorita se los voy a poner en el chat, ahorita que terminemos. Entonces, si se dan cuenta, aquí no es una mejor clasificación, aquí es un modelo de datos muy complicado, o sea, esto ya es un caracol, o sea, clasificar esto está muy difícil, por más que pase el tiempo, por más que pasen épocas, si se dan cuenta, ya lleva una época, no está haciendo ¿cómo se llama? Esta clasificación. A lo mejor y si le agregamos más cosas, a lo mejor y si lo hace, no lo hace, entonces, por lo mismo hay que tener ojo con los datos. Para esto, para que no se corren. Ok. Entonces, podemos evaluar nuestro modelo y podemos visualizar los entrenamientos. Vamos a hacer un poquito de esto de precisión. Vamos a reentrenarlo para reajustar la gráfica para que lo vean. Pero bueno, si se dan cuenta, es muy sencillo generar una arquitectura de una red neuronal. Claro, hay mucho que entender dentro de la parte matemática del por qué utilizar tales cosas o por qué no utilizar tales cosas. Sin embargo, si quieren hacer una red neuronal sencilla, quieren practicar con modelos de datos sencillos, modelos así de esta manera, tal cual, eh, 3 capas, 4 o 5 capas, incluso 7 capas o las que se les antoje. Pueden ir ustedes probando con datos que tengan, pueden ir descargando de acá de Kaggle, que es una página donde encuentras bases de datos de absolutamente todo, entonces puedes ir practicando. Aquí mismo, por ejemplo, tiene de Mushrooms, eh, tiene ya 10 personas que han trabajado con esos datos, puedes ver más o menos cómo lo han hecho. Entonces también les voy a pasar un link a Kaggle por si quieren ir practicando. Ok, ok. Bueno, este ya se entrenó. Si se encuentra, nuestro accuracy fue del 97%, está bastante alto. Y lo vamos a clasificar, lo vamos a graficar.
Ya utilizamos Matplotlib antes y vamos a hacer dos gráficas. Primeramente, ahí se me está trabando, ahí está. Tenemos una gráfica para la precisión durante el entrenamiento y una validación. Mientras se va entrenando, se va validando nuestro modelo. Entonces, la línea es uno dice la precisión del entrenamiento, se dan cuenta, está casi en el 100%, es una función que fue tal cual subiendo, pero nos importa mucho la validación. ¿Por qué? Porque con la validación tal cual se va, como el nombre lo dice, se va viendo nuestro modelo, su comportamiento, si esto realmente está funcionando o no está funcionando. Entonces empezamos con 97%, a lo mejor llegó un punto aquí en época 2, en época 3 que bajó, que realmente no nos indicó nada, pero cuando se empezó a hacer otra vez el reajuste de los pesos y el entrenamiento, volvió a subir a un 97, casi 98%. Entonces, estos valores, estos indicadores tal cual nos ayudan a ver lo que está pasando en nuestro modelo. Y la segunda gráfica es la pérdida de entrenamiento y la pérdida de validación. No sé si se acuerdan que ahorita platicamos de lo que es la función de pérdida, que lo representamos con una línea de tendencia y qué tan lejos estabas tú de esta línea de tendencia. Bueno, básicamente es esto. Si se dan cuenta, cuando hacemos una pérdida en la validación, tenemos 0,09, que no es muy alto, o sea, realmente está bastante bien, pero en el entrenamiento sí vimos que hubo una pérdida bastante baja. En el entrenamiento esto funcionó bastante bien, nos dio realmente muy buenos resultados. Sin embargo, en la validación no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque ya cuando pasas a algo real, algo tal cual de, hazme la predicción de esto, va a variar. Y nos importa que tal cual la validación, tanto como la de entrenamiento, sean bajas, que se alejen lo más que sea de valores altos y que se acerquen lo más posible al cero. Entonces, con esto nosotros podemos evaluar nuestros modelos. Si es que necesitamos hacer reajuste de todo esto, podemos quitar, podemos agregar, podemos cambiar. Entonces, es muy dinámico, es muy sencillo. No hay mucha ciencia dentro de cómo generar una red neuronal de TensorFlow. Es básicamente quitarle el miedo y hacer tu arquitectura como se te antoje e ir viendo. Claro, ya para ciertos modelos de datos ya te han dicho, yo te recomiendo esta. En la literatura hay mucha información sobre esto, pero si tú quieres empezar a moverle, es muy sencillo, puedes agregar más y más capas, tal cual, puedes hacer un copy-paste y podemos agregarle, yo qué sé, 32 capas, por ejemplo, y podemos reentrenar nuestro modelo, hacer que nos da, lo compilamos y lo entrenamos. Pero así como lo puedes agregar, también así le puedes quitar, pero sí hay que tener un ojo con un poquito eso de que entre más arquitectura le pongas, más denso va a ser, más computación te va a requerir. En este caso, yo estoy utilizando un Jupyter Notebook, entonces básicamente Google está haciendo el entrenamiento por mí. Pero si lo estás corriendo de una manera local, a lo mejor tu computadora se va a sobrecalentar, a lo mejor el entrenamiento va a ser muy lento, muy pesado. En este caso, puede durar horas, días el entrenamiento. Entonces, sí es bueno también que hagan en cosas en la nube. Ya hay un montón de herramientas como lo que se llama DeepNote, que básicamente es un Jupyter Notebook en la nube que puedes compartir con otras personas y trabajar al mismo tiempo y tal cual también como con Google. Puedes obtener RAM, puedes obtener un poquito de disco duro y eso te va a ayudar para tu entrenamiento, para optimizar tus recursos y no usarlo de manera local. Entonces aquí nos dio punto 98, no hay mucha diferencia entre el punto 97 y el punto 98, pero si se dan cuenta funciona de la misma manera. Y bueno, lo importante, ya saben, son las gráficas, es entender cómo se están comportando nuestros entrenamientos y validaciones de nuestros modelos, ya lo vimos anteriormente. Y bueno, así como nosotros podemos hacer todo esto, no sé si se acuerdan de las matrices de confusión que vimos en la sesión anterior, podemos graficar también matrices de confusión, dado las predicciones que hemos estado haciendo con nuestros modelos de redes neuronales. Este se ve mejor de una manera visual, no solo una gráfica, pero sí es importante que en redes neuronales, en deep learning, incluso en machine learning, tomen en cuenta las funciones de pérdida para su toma de decisiones. Y bueno, ya que se entrenó, creo que se entrené este. No entrené. Bueno, se puede graficar, no sé. Graficamos. Si dan cuenta aquí, bueno, ya aquí está. No me salía. Tal cual el entrenamiento fue prácticamente lo mismo, fue una línea de tendencia hacia arriba, pero la validación fue el mismo comportamiento, no hubo diferencia. La validación, creo que en otra gráfica era parecida, pero tal cual es lo mismo, no hay mucha diferencia.
Entonces, si se dan cuenta, no es necesario estar agregando capas y capas y capas, por más que gente te diga de que, es que es una red neuronal profunda con 60.000 capas, pues a ver, espérate, no, o sea, ¿por qué 60.000? Probablemente lo pudiste haber reducido a 5 capas, pero tú quieres que se fuera monchoso y escucharte chido, ¿no? Y decir, son 60.000. Pero no, o sea, realmente esta capa no nos sirve de nada, incluso a lo mejor tenemos neuronas de más, probablemente podamos reducir eso también. No tengo aquí una parte de optimizadores, pero podemos optimizarlo también. Pero bueno, por mi parte, es todo de Deep Learning. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo, no es algo fuera de lo común. Ya si se quieren entrar un poquito a la matemática, bueno, ya no es sencillo, pero en términos de Python y cómo funciona internamente, es tal cual como es. No, no hay mucha diferencia si se dan cuenta con lo que hicimos con Machine Learning, tal cual, punto fit, punto evaluate, tenemos también el punto predict, como con Machine Learning en Scikit-Learn. Entonces, sí, no, no es nada fuera de lo común. Igual, si tienen dudas, por favor, abre micrófono o escríbanme o pónganlo en el chat. Les voy a compartir la siguiente sesión ya todo este Jupyter Notebook, porque nos falta todavía la sesión de IA generativa. Voy a estar generando material de este. Les voy a pasar ahorita el playground para que vayan ustedes moviéndole a cuántas neuronas de salida. Pueden cambiar el ruido que tienen ustedes en los datos, pueden cambiar el batch size, es decir, por cuántos chunks se va entrenando tu modelo, el radio de entrenamiento para testing. Así que pueden jugar con un montón de cosas. Aquí no sé qué tanto les dice, pero también se los va a pasar. Les va a pasar Kaggle para si quieren buscar un dataset que se les ocurra, pues alguna fintech, puede ser de clasificación, puede ser de regresión. Van a encontrar de todo. Pueden haber también un montón de imágenes de a lo mejor tránsito, que es bastante utilizado. Y les va a pasar también el link a DeepNote por si quieren también utilizarlo y no utilizar su compu de manera local o hacerlo también en Google Colab. Pero bueno, igual abro espacio para dudas, para quejas, sugerencias, si es que tienen alguna. Aquí Alberto nos comenta un poquito, ok, eso es todo, sí, perfecto, no sabía. Nos comenta un poquito sobre lo que es Deep Learning con GPUs, NVIDIA, etcétera, y con respecto al multiprocesamiento. Es importante tener una tarjeta gráfica para entrenar todos estos datos. ¿Por qué? Bueno, NVIDIA tal cual nos ofrece tarjetas gráficas muy poderosas, tal cual su procesamiento es altísimo. Y básicamente lo que nos ayuda a hacer una tarjeta gráfica es quitarle peso a una CPU, a nuestra computadora. Básicamente, cuando nosotros hacemos deep learning, machine learning o todo lo que tenga que ver con IA, entrenamiento y todo ese rollo, estamos hablando de álgebra lineal. Se los comenté varias veces que es un montón de matemáticas. Y una tarjeta gráfica es capaz de procesar montones y montones de operaciones de matrices, de vectores, pero no matrices de solo 2 dimensiones, pueden ser de n o m dimensiones. Entonces, el procesamiento de la GPU es poderosísimo. Igual dentro del Google Cloud, por ejemplo, ustedes pueden comprar GPUs, pueden abrir un espacio para GPUs. Si usted tiene su propia GPU, también les puede funcionar, solamente que hay que activarla para esos casos. Que es un poquito difícil, no existe así que es mucha documentación sencilla para esto, porque te estás metiendo con un tema que se llama CUDA, que básicamente es la activación de tu GPU para entrenamiento de Machine Learning, en pocas palabras. Pero sí, el entrenamiento por multiprocesamiento, en este caso con GPUs, con CPUs, o incluso por programación de multihilos, te va a ayudar a tal cual a dividir tareas que tengan pendientes en el entrenamiento o a lo mejor simplemente con tan solo correr un código. Eh, entonces, si ustedes tienen datos de entrenamiento o tienen un modelo pesadísimo, les recomiendo hacerlo no de manera local, no utilizar su computadora. Claro, la pueden utilizar, pero o se les va a calentar o va a tardar un montón de años. Y de aquí en lo que entrenan, a lo mejor ya salió de un modelo actual, que ya hace lo mismo por ti y tú te perdiste la oportunidad. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de utilizar DeepNote o Google Colab con recursos de ellos mismos con GPUs, háganlo. El multiprocesamiento que esto les da con todas esas operaciones internas les va a ayudar en su entrenamiento, lo va a hacer más eficaz, lo va a hacer más rápido y los resultados los van a tener más rápido. Pero muchas gracias por tu comentario, Alberto. Sí es importante el tema de GPUs.
más que nada por la cantidad de operaciones matemáticas que se necesitan para entrenar todo esto.